Bueno, tenemos un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Pues un razonamiento es dos premisas y una conclusión. Las premisas son las proposiciones que están arriba de la raya, estas de aquí. Son dos proposiciones lógicas y debajo de la raya tenemos otra proposición que se llama conclusión. Normalmente las premisas y la conclusión son, proposiciones resultado de operar otras proposiciones. Es decir, normalmente son proposiciones compuestas. Entonces, cuando nosotros nos dan un razonamiento, lo primero que tenemos que hacer es pasar las proposiciones que normalmente, como pasa en este problema, están en un lenguaje natural a un lenguaje lógico. Es decir, hacer lo que hicimos en la primera parte del tema, la semana pasada. La primera proposición me dice, si París está en Francia, no está en América. ¿Eso es una proposición de qué tipo? Simple no es, porque tiene dos verbos. Es condicional. Eso se podría leer de otra manera, si París está en Francia, entonces no está en América. ¿Vale? Ya sabéis que muchas veces el entonces no se pone, pero el condicional, el sí está. ¿Vale? Entonces esto es una operación, es una proposición, condicional. ¿Condicional de cuáles dos? Bueno, pues habrá que darle nombre a la proposición P y a la proposición Q para tener esa proposición escrita en un lenguaje lógico. ¿Cuáles son las proposiciones P y Q? ¿Cuáles podrían ser? Pues París está en Francia, podría ser P. Y la proposición Q podría ser París está en América. Entonces la proposición si París está en Francia, entonces no está en América, en lenguaje lógico, ¿cómo se expresaría? P, condicional, no Q. Luego ya tenemos la primera premisa puesta en lenguaje lógico. La segunda premisa dice París está en América. ¿Esa qué proposición es? Esa es directamente Q. ¿Vale? Directamente Q. Y la conclusión es París no está en Francia. Eso es no P. Bueno, pues entonces la primera parte del problema está resuelta. Y es pasar ese razonamiento de un lenguaje natural a un lenguaje lógico. Este es ahora nuestro razonamiento. Este es el razonamiento puesto ya en un lenguaje lógico. Segundo paso. Hacer la tabla de verdad conjunta de las premisas y la conclusión. Es decir, hacer una tabla de verdad en la que estén los valores de P y de Q iniciales, que son los 4 de siempre. Vamos a hacer la tabla de verdad de las premisas y la conclusión. Entonces, inicialmente ponemos la tabla de verdad de siempre, de los 4 valores posibles de P y de Q, y ahora ponemos en 3 columnas diferentes las 2 premisas y la conclusión. Es decir, pongo una columna para la primera premisa, otra columna para la segunda premisa y otra columna para la conclusión. Es decir, que aquí pongo P condicionado a no Q, aquí pongo Q y aquí pongo no P. ¿De acuerdo? Bien. Hay algunas columnas que serán fáciles de rellenar y otras que nos costará un poquito más de trabajo, dependiendo de la complicación de la operación que forme la premisa. Por ejemplo, la segunda premisa es inmediata. ¿Cuánto vale Q? Pues solo hay que trasladar el valor de la columna Q, claro. Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuánto vale no P? Pues también es sencillo. Lo único que hay que hacer es negar la primera columna. Falso, falso, verdad, verdad. La primera premisa nos va a costar un poco más de trabajo. Vamos a con ella.
me dice P condicional no Q. Lo que yo tengo que mirar el valor de P y el valor de no Q. No el valor de Q, sino el valor de no Q. Entonces, la primera, por ejemplo, ¿cuánto vale verdad condicional falso? Verdad condicional falso. Eso vale falso. Claro, para saber eso hay que saberse la tabla de la condicional. La segunda, verdad condicional verdad. Pues eso es verdad. La tercera, falso condicional falso. Verdad también. Y finalmente, falso condicional verdad. Verdad también. Bueno, pues ya he hecho el segundo paso, que es hacer la tabla de verdad de las premisas y la conclusión. Tercer paso y definitivo es comprobar en qué casos en qué pasos las premisas son verdad simultáneamente. Repito, comprobar en qué casos las premisas son verdad simultáneamente. Bueno, en este caso solo hay uno, este. Solo hay un caso en el que las premisas son verdad, que es el tercero. Tienen que ser verdad simultáneamente, es decir, no me vale ni este, porque claro, aquí son verdad, pero es verdad aquí una y aquí la otra. Tienen que ser verdad las dos a la vez. Entonces, hay un solo caso en el que las premisas sean verdad. Miramos en ese caso la conclusión. En este caso la conclusión también es verdad. Luego, en ese caso, decimos que el razonamiento es válido. ¿Hay otras posibilidades? Pues sí, hay otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad? En este caso solo nos ha salido uno, pero podría pasar que hubiera más de uno. Pues bien, si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad, para que el razonamiento sea válido, es necesario que la conclusión sea verdad en todos los casos. Repito, si hay más de un caso en el que las premisas sean verdad, para que el razonamiento sea válido, es necesario que la conclusión sea verdad en todos los casos. Supongamos que tenemos una tabla de verdad con la P, la Q, mi primera premisa, mi segunda premisa y la conclusión, sean cuales sean. Y me sale lo siguiente. Verdad, 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 falso, verdad, falso, falso. Por ejemplo. Y me sale verdad, falso, falso, verdad. ¿Diríamos que este razonamiento es válido? No. ¿Por qué? Porque hay dos casos en el que las premisas sean verdad. Y en uno de ellos la conclusión no lo es. Luego, este razonamiento no es válido, que también se llama falacia. Un razonamiento que no es válido se le llama también falacia. Entonces, un razonamiento es válido si en todos los casos en los que las premisas sean simultáneamente verdad, la conclusión también lo es. Se puede hacer el razonamiento al revés. Un razonamiento es falacia o no válido si existe algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión no. La primera, ¿cómo digo? Sí, un razonamiento es válido si para todos los casos en los que las premisas sean verdad, la conclusión también lo es. Al revés, un razonamiento no es válido si hay algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión no.
De este razonamiento, valga la redundancia, solo queda excluido un caso. Y es que no haya ningún caso en el que las premisas sean verdad. Por ejemplo, supongamos que tengo otro razonamiento con la P, la Q, la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión. Y supongamos que los valores que salen son estos: falso, verdad, falso, falso, verdad, falso. Por ejemplo, imaginaros que hubiera quedado así. Y ahora buscamos. ¿Hay algún caso en el que las premisas sean simultáneamente verdad? No. Bueno, pues en este caso, que es un caso particular, como estáis viendo, se dice que el razonamiento es válido. No hay ningún caso en el que las premisas sean verdad. Ningún caso. Pues en ese caso se dice que el razonamiento es válido. Con lo cual, fijaros, un razonamiento realmente es válido siempre, salvo que pueda demostrar que no lo es. ¿Y cuándo se demuestra que un razonamiento no es válido? Cuando existe algún caso en el que las premisas sean verdad y la conclusión falsa. Solo en ese caso el razonamiento es falacia. Repito, solo hay un caso en el que un razonamiento no es válido, y es cuando ocurre que las premisas sean verdad y la conclusión no. Si los triángulos S y T tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Los triángulos S y T son iguales. Como conclusión, S y T tienen los ángulos iguales. ¿Qué premisas intervienen ahí? O mejor dicho, ¿qué proposiciones intervienen en esas premisas? ¿A qué llamaríamos P y a qué llamaríamos Q? Los triángulos S y T son iguales, esa podría ser una, y Q podría ser ángulo. Los triángulos tienen ángulos iguales. Bueno, proposición P, los triángulos son iguales. Proposición Q, los triángulos tienen ángulos iguales. Vamos a poner en formato lógico, por así decirlo, la premisa primera. Si los triángulos S y T tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Esa sería, ¿sí? ¿De cuál a cuál? De Q a P, ¿vale? Si tienen los ángulos iguales, entonces es que son iguales. Claro, efectivamente, si le da el valor al revés sería P implica Q. Pero insisto que el razonamiento al final te va a salir lo mismo, ¿eh? La segunda premisa es P. Conclusión Q. Vamos a ver. ¿Se puede intentar ver este problema sin hacer nada? Yo creo que se puede. Vamos a intentarlo. Fijaros, la primera premisa dice, si se cumple Q, entonces se cumple P. Por ejemplo, si llueve, está nublado. ¿Sí? Razonamiento habitual. Si llueve, es que está nublado. Decimos, está nublado. Y entonces concluimos que llueve. ¿Eso es un razonamiento válido? No me digáis que sí. ¿Siempre que está nublado llueve? Repito. Si llueve, está nublado. Está nublado. Luego llueve. No. Está claro que eso no es un razonamiento válido. Está claro que no. Luego, la solución a este problema va a ser que no es un razonamiento válido. Eso va a ser la solución.
Vamos a ver. Ponemos la tabla de verdad. En este caso es sencillita. P, Q, Q, condicional P, P y Q. Valores. Pues verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. Y bueno, son muy inmediatas la P y la Q. La P y la Q es solamente copiar las columnas correspondientes. Y la Q, pues. Y atención, Q condicional P. Cuidado que está cambiado. Y ya hemos dicho que la condicional no es conmutativa. Luego, verdad, esta verdad de aquí, condicional verdad, es verdad. Falso condicional verdad, verdad. Verdad condicional falso, falso. Y falso condicional falso, verdad. Segundo paso terminado. Tercero y último. Comprobar casos en los que las premisas sean verdad. 2. ¿Cuánto vale la conclusión en estos casos? En uno verdad y en otro falso. Luego este razonamiento, como habíamos deducido anteriormente, no es válido. O falacia. Vamos a ver, tengo ahí dos razonamientos. El primer razonamiento me dice los triángulos S y T tienen ángulos iguales y el segundo es son iguales. Pues a uno le he llamado P, a otro le he llamado Q. Concretamente le he llamado P al que son iguales y le he llamado Q al que tienen ángulos iguales. Son dos frases distintas. Lo que pasa es que, hombre, parecen que son las mismas, pero no es. Fíjate que la primera dice, si los triángulos tienen sus ángulos iguales, entonces son iguales. Ahí hay dos razonamientos, dos proposiciones. Una es, los ángulos son iguales, otra es, los triángulos son iguales. Se ve más clara la siguiente premisa. La siguiente premisa es, los triángulos S y T son iguales, está claro que eso es una premisa, y S y T tienen los ángulos iguales, esa es la otra. Pues sería una falacia, aunque la primera premisa fuera cierta. También es un poquito más complicado, pero bueno, yo creo que se puede llegar a entender y lo podéis practicar durante el fin de semana, que es largo y os vaya a aburrir mucho. Entonces, fijaros, ¿qué proposiciones intervienen aquí? Pues claramente en la primera se ven las proposiciones que van a intervenir, ¿no? Hay una condicional, por un lado está llueve y por otro lado llevo paraguas. Luego parece claro que la primera proposición sería llueve, por ejemplo podemos llamarle P, y la otra Q sería llevo paraguas, ¿vale? P es llueve, Q llevo paraguas. Y la primera premisa sería P condicional Q, directamente. ¿Lo vemos? ¿Vale? Repito, P sería llueve, Q llevo paraguas, luego si llueve llevo paraguas es P condicional Q. La segunda premisa sería cuando llevo paraguas no llueve. Sería eso sería equivalente a si llevo paraguas entonces no llueve, ¿no? Si llevo paraguas entonces no llueve. Luego sería no Q, ¿por qué? Q condicional no P. La primera sería P flecha Q y la segunda sería llevo paraguas Q flecha no P. Bien, pues nos dan dos posibles conclusiones. ¿Cuáles serían esas dos posibles conclusiones? Estas serían las premisas, esas son fijas. La primera conclusión, la de siempre llevo paraguas, ¿qué proposición sería? ¿Sería? No. Ahí de llueve no dice nada. Sería Q. Sería Q. Llevo paraguas. El siempre no hace falta, evidentemente. Llevo paraguas es siempre, llevo paraguas. Luego, en este primer caso sería, la A sería, la conclusión sería Q. En el caso B, ¿cuál sería la conclusión? Sería no P.
¿Vale? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es comprobar si el razonamiento con la conclusión Q es válido o el razonamiento con la conclusión no P es válido. Hacer la tabla, como hemos hecho antes, y hacer la tabla de la primera premisa, la tabla de la segunda premisa y la tabla de la conclusión. Y ver si el razonamiento es válido para este caso o para este. Si es para el caso A, pues la solución es la A. Si lo es para el caso B, la B. Y si no es para ninguno de los dos, pues la C.